Están con nosotros el día de hoy, llegan en cualquier momento Mónica Yaya, que estamos discutiendo como que la presentamos, porque yo estoy diciendo que es militante del Partido Aprista, entiendo que no está inscrita en los registros, pero ella nos aclarará si es o no militante del Partido Aprista. Es una calificadísima especialista en contrataciones del Estado, pero es una persona que también tiene sus puntos de vista que tienen el derecho de ser escuchados. Está también con nosotros Julio Schiappa Pietre y Rafael Yamashiro, ¿no? Que dicen que es un representante de esta nueva alianza que se acaba de estrenar, que es el afrofujipepecismo. ¿Ah? Bienvenido. Comencemos por el tema del asilo político solicitado por Alan García. Ustedes han salido ayer en un acto así solemne en el Congreso de la República, más o menos que apoyar a Alan García, ¿no? ¿O no? No hemos mencionado a Alan García, no hemos hablado del indulto, nos hemos pronunciado, parlamentarios en ejercicio y exparlamentarios, sobre lo importante que es restablecer en el país el equilibrio de poderes. Creo que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen que actuar, tal como lo establece la Constitución, en perfecto equilibrio, con independencia, con autonomía. Pero lo cierto es que el día de hoy hemos visto, y durante todo este periodo, desde que se inició el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y ahora con con Martín Vizcarra, una necesidad, porque sí es una necesidad de sobrevivencia de parte del Ejecutivo, de tratar de desprestigiar el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ambos frentes. Allí hay un frente en el que nosotros hemos visto que se está haciendo un deterioro de dos poderes del Estado. Y lo que sí también es cierto de que esto rompe el equilibrio de poderes, y esto se hace en el marco en el cual se investiga el caso de corrupción más grande que ha habido en la historia de la región. O sea, no solamente el Perú, sino en toda América Latina prácticamente, ¿no? Y además, aquí se ha agregado un ingrediente detonante, que es básicamente el conflicto que se origina con los medios de comunicación en este caso en el Perú, con posición hegemónica, posición dominante, prácticamente casi un monopolio, pero que no se ha estructurado adecuadamente. También todavía hay situaciones allí en los diversos medios de comunicación que han sido adquiridos. Todavía hay situaciones en conflicto que no están por resolver, que están por resolverse. Y esto vincula a empresarios, tanto en las empresas constructoras brasileñas vinculadas a corrupción, los vincula con medios de comunicación. Pero digamos, lo que ustedes han dicho ayer en la conferencia, de alguna manera y sin nombrarlo directamente, es, digamos, avalar lo que Alan García está diciendo. Es decir, estamos en camino a llegar a una dictadura. Bienvenida, Mónica, ya se unió. ¿Cómo qué te presento, Mónica? ¿Te puedo presentar como aprista? Soy aprista. No estoy inscrita como militante aprista, pero mi ideología es aprista. La solidaridad con los pobres, la solidaridad con los trabajadores manuales, con los intelectuales, con quienes defendemos la democracia. Por eso soy aprista. Eres bienvenida. Gracias. En este espacio. Muchas gracias. Tú sabes, no estamos de acuerdo, pero eso no me impide respetar absolutamente tu derecho, por además la historia del Partido Aprista, pero eso es otro tema. Bueno. Vayamos a lo que acaba de decir Rafael Yamashiro, y he visto a Julio Schiappa Pietre tomando nota así para contestarle. ¿Ah? Bueno, primero, este no es un tema de cuánto agraviamos a las personas, en este caso al expresidente García, sino es un tema de si la institución del asilo puede cobijar o no legalmente a una persona que tiene los cargos que sobre él pesan, que no están todavía demostrados en un juicio, que deberían de ser demostrados en un juicio. Yo quisiera previamente decir algo. Yo no hablo generalmente de anécdotas personales, pero voy a hacerlo en este caso, porque mi padre fue un exilado político, que se tuvo que asilar en el Uruguay, coincidentemente, porque Juan Domingo Perón, él era de la Unión Cívica Radical, lo persiguió. Y fue Aya de la Torre el que lo trajo a él al Perú junto con 33 exilados que estaban en las prisiones de Argentina. Mi padre estaba en Tierra del Fuego. Y he sido testigo de lo que significa el exilio. Y sé lo que significa
toda la lucha que da un político por lograr un espacio para trabajar. Sencillamente me parece que en este caso, ya lo dijo la vicepresidenta de Uruguay, que es la esposa nada menos que de José Mujica. Ella ha dicho de que hay que ver el problema jurídico, que este no es un tema de amigos. O sea que la frase que se ha lanzado de que siendo amigos Tabaré y el presidente García, podría haber una forma de acuerdo para que él llegue allá. Lo que sí ha dicho claramente su esposo, el expresidente Mujica, es que sí tenía que abrirse la embajada y sí está bien que lo hayan acogido. Pero ustedes saben que esto, hablando en uruguayo, puede significar poner en remojo este tema durante por lo menos unos cuantos meses a la espera de que haya una resolución. Porque no creo que el Perú se vaya a la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre este tema. ¿Qué dice Mónica Yaya? Lo que yo digo, en primer lugar, es que las responsabilidades son individuales. Eso quisiera que quede claro. Y siempre lo hemos dicho dentro del partido aprista, e incluso el propio expresidente García ha señalado que las responsabilidades son individuales. ¿Y por qué digo esto? Porque los apristas estamos cansados de ser señalados, de ser discriminados, de ser mal recibidos y de presumirse que somos culpables sin siquiera saber cuáles fueron los hechos y de quién se trata. A mí me alegra que nos haya hablado aquí de parte de la historia aprista. El padre del presidente Vizcarra fue aprista. Entonces, realmente los apristas sí venimos sufriendo una persecución política, y no desde ahora, sino por lo menos yo la vivo en carne propia desde que Ollanta ganó las elecciones. Bastaba con ser aprista para que pierdas tu puesto de trabajo, cosa que no sucedió durante el gobierno aprista con los toledistas que estaban trabajando allí. Se perdió, se hizo una cacería de brujas. Entonces me parece injusto que nosotros sigamos siendo discriminados, sigamos siendo atacados, sigamos siendo agredidos como lo ha sido el señor Luis Alba Castro, por un hecho en el que ni siquiera estamos procesados. Insisto, las responsabilidades son individuales. El expresidente Alan García responderá en el momento adecuado. Pero, en primer lugar, alto a la agresión y a la discriminación con los apristas, que somos los herederos de Víctor Raúl Ayala Torre, defensor de la democracia y los derechos humanos. ¿Te puedo decir algo, Mónica, ahí? Es decir, la pregunta es, ¿quién está acusando a los apristas? Las redes, ¿no ves cómo en las redes nos atacan a los apristas? En general, ¿viste cómo golpearon a Luis Alba Castro? Y que es simplemente inaceptable agresión. O sea, yo creo que en eso no puede estar nadie de acuerdo, ni nadie lo puede justificar. Dime, en los puestos de trabajo, para acceder al sector público, por ejemplo, o en el sector privado, ¿tú crees que alguien se presenta diciendo soy aprista? Bueno, pero nadie lo hace, ¿no? A nadie le preguntan de qué partido eres antes de contratarte. ¿Sabes lo que dicen? Dicen, no tengo partido político, y es falso. Y es falso. ¿Eres aprista? ¿Trabajaste en el gobierno aprista? No, no soy aprista. Tienen que decirlo porque si no pierden su trabajo. Así es. Decir soy aprista es como decir soy gay, tengo derecho a hacerlo. Pero me discriminan por esa situación. Pasando eso por un momento a un lado, en el caso del expresidente García, yo creo, en primer lugar, que el presidente García, así como cuando a uno lo acusan y dicen, por favor, si a alguien hay que procesar que sea a mí, no te metas con mi familia, lo mismo también debería decir el presidente García. Es decir, con mi compañero no te metas, van a hacer un movimiento. Con el APRA no te metas, así. Por favor. Pero escúchame, pero el problema es que Alan han logrado envolverlos, y cuando te escucho, porque te tengo mucho respeto, Mónica, me sorprende que los han logrado envolver. O sea, ha convencido al partido que esto es contra el partido. He visto la campaña de esos letreros que decían, esto no es contra Alan, es contra el APRA. Pero, o sea, nadie ha acusado al APRA de estar en el caso Lavajato. Discúlpame. ¿Y esta acusación fiscal que califica al partido aprista como una organización criminal? ¿Qué es? ¿No es una persecución contra el partido aprista? Yo no creo que esta sea una persecución específicamente o directamente contra Alan García, pero sí contra el partido aprista peruano. Y por eso digo, el expresidente Alan García, en un gesto de fraternidad, debería decir, dejen al partido aprista tranquilo, véanselas conmigo. Yo voy a responder por los hechos por los cuales me están acusando. Julio levanta la mano, así que... Sí, no, es que quisiera decir lo siguiente. Por fin, estamos de acuerdo, porque hay apristas honrados, me consta. Hay apristas que son gente que merece estar en los cargos públicos, y hay, por supuesto, intelectuales que mantienen cierto brillo aún
cuando esto ha disminuido notablemente frente a la época de Sánchez y de otros líderes del partido. Pero la pregunta es, finalmente, ¿están de acuerdo con el pedido de Alan García o no están de acuerdo con el pedido de Alan García? Alan García ha hecho un pedido concreto, que es que él merece el asilo político. La pregunta es que la convención que ha firmado los países de América Latina en el año 54, en esa convención hay una salvaguarda de Uruguay, que podría favorecerlo. Ha sido estudiado escrupulosamente este tema. Pero hay además una parte en la cual se dice claramente de que alguien que es acusado de algún delito común no puede solicitar asilo político. Y esa es la base por la cual una buena parte del Parlamento, a mí un amigo periodista de Uruguay ayer me ha dicho de que es la mayoría, considere él, porque no solamente están los del partido de Mujica y del presidente Tabaré, sino que también están una parte de los seguidores de Sanguinetti y de otros líderes políticos que no están de acuerdo con que se proceda de manera automática, exigen que el Congreso vea a través de sus comisiones el tema. No será muy legal, pero sí es político, es decir, prefieren en un año de debilidad de Tabaré que haya elecciones, ¿no? Ya, pero, proceder por ese camino. Pero para darle luego la palabra a Rafael y a Mashiro, Mónica, tú estás de acuerdo por lo que... Lo que sucede es que las persecuciones políticas están muchas veces disfrazadas de delitos comunes, como sucedió con Aya de la Torre en 1948. Pero no hay comparación entre Aya pues, y el señor Alan García. Discúlpame. Complementar histórica, ¿no? Discúlpame, yo estoy de acuerdo con eso, pero no me contradigas en lo que tú también puedes estar de acuerdo conmigo, que los delitos, las persecuciones políticas a veces están disfrazadas de delitos comunes. A Aya de la Torre lo acusaron por el delito de rebelión militar y felizmente la Corte Internacional de Justicia dijo, ese no es un delito común. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si hay una persecución política contra Alan García, que yo creo que sí la hay, ¿sabe de quién es? De parte de Domingo Pérez. De parte de la Fiscalía de la Nación representada, ese grupo de la Fiscalía representada por Domingo Pérez. Pero el 59% de la gente yo te dejé hablar. Lo apoya. Sí, Discúlpame, yo te dejé hablar. Puede apoyar el 90% de la gente a Barrabás y crucificar a Jesús. ¿Correcto? Con lo cual tampoco estoy comparando a Alan García a Jesús, pero la mayoría puede estar totalmente equivocada. Pero lo acabas de hacer. No, lo que pasa, le respondo porque dice, la mayoría está de acuerdo. Es que esa no es una respuesta válida. Pero, bueno. Claro, que la mayoría esté de acuerdo no quiere decir que sea justo. Pero por supuesto. Ya, la mayoría se trata de cómo está la gente y cómo están los partidos, ¿no? Yo lo que quisiera son respuestas válidas y lógicas para también contestar a las conclusiones razonables a las que queremos llegar. Entonces, lamentablemente, yo creo que el presidente Vizcarra, por lo menos, se está subiendo a una ola de popularidad. Yo no digo que él directamente esté liderando una persecución política contra Alan García. Si hay una persecución política de parte del showman Domingo Pérez, ¿correcto? Eso por un lado. Lamentablemente, el presidente Vizcarra no tiene una posición clara contra la corrupción que nos haga pensar efectivamente el presidente Vizcarra está contra la corrupción y por lo tanto simplemente no acepta ningún sospechoso de corrupción. ¿Y sabes por qué te digo que no tiene una posición clara contra la corrupción y simplemente se está subiendo a la ola de popularidad? Porque, por ejemplo, con nuestros impuestos se está pagando la defensa de acusados de corrupción en el ministerio, funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Es una ley de la época de Alan García, señorita. Él ha sido el autor de esa ley. ¿Y por qué nuestro para que se defiendan a los funcionarios públicos? A ver, no sé, ¿lo van a dejar hablar al señor que está con cólera o me van a dejar hablar a mí? Cólera, no, qué ocurrencia. Entonces, por favor. A mí me cae usted muy simpática, ¿no? Qué ocurrencia. Entonces demuéstrelo, ¿ok? Dejándome hablar, por lo menos. Por favor, perdone. Entonces, el presidente Vizcarra tiene entre su grupo de funcionarios acusados de corrupción, de nada menos que contra la fe pública en agravio del Estado peruano. ¿Y qué hace el gobierno del presidente Vizcarra? Aquí están las contrataciones directas de defensa para acusados de corrupción en contra del Estado peruano. Les paga a los abogados. ¿Quiénes son los abogados? Ronald Gamarra y Carlos Rivera Paz. Tengo aquí las contrataciones directas de este año. ¿Esa es una posición clara contra la corrupción? Por lo menos es no tenerla. Lo que sí estoy viendo es, lamentablemente, algunas muestras de subirse a esa popularidad, a la ola de popularidad que dice, bueno, crucifiquen a Alan García. Yo creo que, en primer lugar, la responsabilidad es individual, que Alan García se defienda solo, uno, y en segundo lugar, que sea todo dentro del debido proceso. Y por otra parte, no solamente, digamos, no siempre la persecución política lleva el título de persecución política, puede ser disfrazada de un delito común.
¿no? Entonces, pero ya, acá hay que digamos, tener ya mucho ese cuidado argumento con ya eso. Mónica Debido lo al dice. proceso. Pero vamos a escuchar ahora a Rafael Yamashiro, Ok. porque ustedes hicieron una conferencia de prensa ayer y ya es. escuchamos, ¿no es cierto? Hablan sobre la amenaza sobre el Congreso de la República, que dicho sea de paso, ha hecho bastantes méritos para merecer el descrédito del que es en este momento El problema objeto, está- ¿no es cierto? Pero, claro. pero estamos hablando ahora del asilo político solicitado por Alan García. Claro. Bueno, yo creo que, como muchos que han opinado, finalmente Uruguay va a terminar otorgándoselo. O sea, eso no cabe la menor duda. Porque lamentablemente, aquí en el país hemos visto y hemos sido testigos cómo desde que se instaló este gobierno, en la búsqueda de su nuevo equilibrio político, es decir, de poder tener una gobernabilidad en vista de que no tenía Congreso, ha utilizado otros mecanismos, ¿no? Primero se traen abajo al Contralor General de la República, sale un fiscal de la Nación que no les es grato y empieza una campaña en contra del fiscal de la Nación, y ahora vienen desde un inicio trabajando también en contra del Congreso de la República, compra de votos y acciones que definitivamente muestran un escenario en el que sí es factible y sí es creíble el argumento que está utilizando Alan García Bueno, de que existe persecución política. claro, en pero su si país. se acepta ese argumento como válido y Uruguay le da el asilo político, se derrumbó la lucha anticorrupción en el Perú. ¿No? ¿Por qué? Toledo tiene razón. No, Graña no, se queda en de Austria. ninguna manera. Es decir, PPK se mete mañana a la Embajada de Estados Unidos, se deslegitimó, ya no. Así es. No, Se no, acabó la lucha anticorrupción en el Perú porque es De- persecución política y el sistema de no, justicia no da definitivamente garantías. no, No. definitivamente no. Lo que pasa es de que es figuras forzadas, acciones forzadas. Las figuras forzadas penales que están instalando en el Perú no van a determinar criminalidad, no van a determinar delito. No, pero Y ese es el problema, Sí. ese es el problema. Pero- el problema está en que ocurre lo del asilo. Suponte que le dan asilo por persecución política. Se continúa con el proceso judicial. El proceso judicial va a determinar una responsabilidad. Pero ¿cómo Y va una a vez- continuar el proceso, por Rafael, si ya está deslegitimado? Si estás diciendo que esto es una conspiración política, no tiene ninguna legitimidad para actuar. O sea, Existe- lo estás descalificando. Existe mira, si el Poder Judicial actúa... Es que no es es que que le dan sí. el asilo y no pasa nada, le dan el asilo porque el sistema de justicia está politizado. Pero de Exactamente. repente- Entonces el sistema de justicia va a tener que dar un fallo inobjetable. Pero ¿cómo va a ser inobjetable? Escúcheme. Si nada de lo que resuelva ya... Claro, es que el sistema... Ya, es que tiene que yo actuar, quiero que vayamos es a que la tiene que pausa. actuar Tenemos- correctamente. tenemos que Si ir el a la sistema de pausa. justicia actúa correctamente, ese fallo se da apelación internacional y en el escenario internacional yo voy a ser verá bien o no verá. provocador antes de ir a la pausa y voy a decir, yo creo que esto es una conspiración contra el sistema anticorrupción. Que lo que se quiere lograr acá es que se derrumbe todo el sistema anticorrupción y que nadie de los que debería ir preso vaya a la cárcel. Esa es mi conclusión. De repente estoy equivocado, es mi opinión. Fíjate. Luego te doy mi No, opinión. Yo y coincido quisiera contigo. escuchar a Yo ustedes. Yo también también. sí creo que hay una conspiración contra el sistema anticorrupción. Pero no es esa, Pero es de otros. Pero exactamente. Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Que es aprista, aunque no es militante inscrita. Está Julio Schiappa Pietra. ¿Cómo te defino, Julio Schiappa Pietra? un progresista, mi querido. Progresista, Sí, un y hombre periodista. de izquierda, ¿no es cierto? De la izquierda moderada, sí. De la izquierda. Pero no caviar. Entonces nos Muy damos bien. la mano. ¿Ves que no hay discriminación? Como dice que en las redes sociales está en reventando este eso que has programa dicho no. que en el Perú es En que este ser programa aprista es no. como ser gay, has dicho que, En este programa que van a no. hacer el movimiento con mi compañero No Te Metas. Yo quisiera pedirte la Y oportunidad. Rafael de- Yamashiro está con nosotros también. Gracias. sí. Qué gusto. Bueno, Cristian Amanpour, que es una gran periodista de CNN, dice algo que me parece a mí cautivante. Dice que ella no busca la objetividad, sino la verdad. Y creo que ese es el fondo del tema de esta discusión. La verdad. Y eso es lo que está en juego a la hora de debatir el tema de la corrupción en el Perú. La verdad es mucho más importante. Y los partidos tradicionales, y lo digo sin ningún tipo de desprecio, ningún tipo de onomatopeya, tanto el PPC como el APRA han estado aliados en el 2016, no tuvieron éxito electoral, ojalá lo hubieran tenido en alguna parte. Lamentablemente son las vicisitudes que hay, pero son producto también de un sistema que ya ha muerto y un sistema que probablemente va a desaparecer. Y esos partidos, como ha pasado también con la izquierda, no han hecho una autocrítica de su trayectoria. El gran problema del APRA,
en relación con Joe García es que si siguen pensando que puede ser comparable a Latorre o que todo ha sido un éxito en sus gobiernos y no ignoran esto ignoran estos temas de corrupción, ciertamente no hay ninguna oportunidad de poder salir adelante ni de crecer como organización política. Permanecerán en el total ostracismo, como ha pasado en las últimas elecciones municipales y como va a pasar en la medida que no sepan rectificar. Lo mismo pasa con el Partido Popular Cristiano, a quien yo respeto. Yo soy muy amigo de Alberto Bengolea, de varios de sus líderes. Y creo que hay aquí un tema sencillamente de dificultad también para asumir una autocrítica. ¿Qué es una autocrítica? Una revisión. Mirar lo que la gente quiere. Mira, están atacando ahorita a Carhuancho y al fiscal Domingo Pérez. ¿Cuánto ha dicho la última encuesta de apoyo, que no le guste, de que tienen de apoyo? 67% Carhuancho, más que el presidente de la República. Y el fiscal, 59%. Carhuancho, 67% y el fiscal, 57%. Luego ha pasado otro milagro. El Poder Judicial, que está presidido por un hombre honrado, ha logrado levantar a 27%, habiendo estado en los sótanos de la impopularidad. Incluso con Chávarri a bordo, la Fiscalía de la Nación logra 34%. Chávarri 16%, por supuesto, pero logra una presencia institucional gracias a este jalón que han dado los fiscales y jueces. No implica que sean perfectos, que sus procesos sean impolutos, no. Lo que implica es que acá hay una corriente ciudadana que es la que está animando el referéndum y la lucha anticorrupción. Pero hay algo que yo no entiendo y que le transmito la interrogante a Mónica Yaya. El sábado en la tarde, Alan García decía que era prácticamente una condecoración que le digan que no podía salir 18 meses del Perú porque, ¿no es cierto?, iba a permitirle estar acá cerca de los peruanos y de los apristas. ¿No es cierto? Y de repente en la noche era un perseguido político porque alguien le chismeó que lo iban a pedir prisión preventiva. Prisión preventiva en la que está Keiko Fujimori, en la que estuvieron Ollanta Humala y Nadine Heredia, y Alan García, que yo recuerde, no la objetó ni se rajó la vestidura. 25 meses, Mónica. Ha estado Gregorio Santos con prisión preventiva y todavía no lo sentencian. Y a Alan García le pareció fantástico que eso ocurriera. O sea, eso es lo que no entiende uno, la lógica. Cuando es para otros, está mal. Cuando me toca a mí, o sea, cuando es para otros está bien, cuando me toca a mí está mal. O sea, digamos, como que no es muy coherente. Ok. ¿No? Okay. El problema de fondo es por qué se demoran tanto los procesos. Ese es el problema de fondo. ¿Por qué no hay una efectiva administración de justicia? Ese es el tema de fondo. ¿Por qué hay impunidad? ¿Por qué todavía al día de hoy no hay un sentenciado por corrupción? Esa es la interrogante. Ese es el interrogante. Y esos son los cambios que se están empezando a producir. No hay. O sea, en el momento hay un cambio de campaña política, de campaña de comunicación. Mira, se instala Rafael Vela en el equipo especial y lo primero que descubre es que hay una colaboración del señor Cuba hace no sé cuántos meses que la están pateando, que la colaboración de los brasileños se está prácticamente boicoteando y a punto de perderse, que los procesos se extienden de una manera inexplicable, que los abogados lo único que hacen es poner trabas y piden que la declaración sea en portugués y no en castellano, simplemente porque eso va a demorar un mes todo. O empiezan a tachar a los jueces, ¿cómo se llama el procedimiento legal cuando... ¿no? Impugnación. ¿No? Cuando recusan, impugnan. Y eso alarga los procesos. Tú lo has dicho claramente. ¿Por qué el fiscal Vela, que estaba a cargo del caso Lavajato, hasta el día de hoy dice se dilatan los procesos de Cuba? Pero escúchame, tiene 3 meses. Pero fíjate. No, Cuba ya habló. Sí, cuidado, pero a lo que voy es a eso. O sea, si él ya habló, él ya debe tener finalmente una sentencia. Claro, pero o sea, eso es cierto. ¿qué vemos y eso ahorita? es lo que tiene que ocurrir. Lo que ahorita vemos es que como claro, pero lo que yo no entiendo es por qué, y le transmito la pregunta a Mónica Yaya, que el señor Gregorio Santos esté 25 meses en prisión preventiva y hasta hoy no tenga una sentencia. ¿Estuvo bien? ¿Y por qué está mal que Alan García pueda recibir el mismo trato? Que todavía no lo ha recibido. Él dice que le han contado sus fuentes que podría ocurrir. En torno a esa contradicción en las decisiones de Alan García de un día para otro, yo creo que eso va a tener que responderlo él. Su fuero interno sabrá por qué. Es algo que yo desconozco, no formo parte de su círculo de confianza. Creo que también él tendrá que explicarlo oportunamente. Hay una diferencia abismal entre Alan García y Víctor Raúl Haya de la Torre. Por favor, quiero subrayar eso. Pero por otra parte, independientemente de si es Alan García,
Keiko Fujimori, Gregorio Santos, yo creo que el tema de la prisión preventiva es realmente un abuso tal como se está utilizando. No por nada, luego de la solicitud de asilo, el juez Carguancho ya no está disponiendo más prisiones preventivas, ¿verdad? Entonces, cuando yo coincido con Julio en que de lo que se trata es de buscar la verdad y la justicia. Pero cuando a esa verdad y al procedimiento de justicia se le agrega una gota de venganza, una gota de rencor, se pierde el equilibrio. Yo no encuentro justo, hay un señor que estuvo procesado con Keiko Fujimori, no me acuerdo en estos momentos su nombre, no encuentro justo que a una persona que todavía no tiene sentencia se la muestre a nivel nacional para que sus nietos vean cómo es esposada y llevada a la cárcel con el chaleco de detenido. Eso no me parece justo. Hay que encontrar la verdad, pero que sea oportuna y que no haya ni una gotita de rencor y de venganza. Eso es lo que pienso. Ya, pero no entiendo qué tiene que ver esto con lo que estamos discutiendo. ¿Tú crees que Alan García no ha disfrutado viendo la detención preventiva de Ollantumala y Nadine Heredia? O lo que ha pasado con Gregorio Santos, que es un ejemplo notable. Nicolás, ¿no? Alan García no o lo que ha pasado durante años con el general Rivero, que ha estado preso. ¿Cuántos años el general Rivero sin sentencia? 11, 12 años. Alan García no es todo el APRA. Lo que piensa y sienta Alan García, hay que preguntárselo a Alan García. Pero eso me hace recordar la frase de Keiko Fujimori, ¿no? Que cada uno baila con su pañuelo y ustedes son un partido. Y él es evidentemente el hombre más destacado de ese partido. Él tendría que decirlo públicamente y tendría que haber una autocrítica. Vuelvo a insistir, debería haber una revisión de aquellos errores que cualquier partido comete. Errores históricos que además el APRA muchas veces evalúa en sus congresos. Pero lo que está pidiendo es que hablemos de lo que siente Alan García. Yo te cuento un hecho que debe recordar Nicolás. Cuando defendimos nosotros en la Universidad Católica a Carlos Roca, que estaba a punto de ser deportado, incluso traicionado por varios de sus compañeros. Y nosotros lo defendimos. Nosotros nos opusimos tajantemente y exigimos incluso que la universidad apoyara esa posición. Y yo creo que ese es un ejemplo de un caso en el cual era evidente persecución política, porque era aprista. Y definitivamente yo no creo que hay barreras en eso. Hay una hermandad de los políticos y de la gente de bien para proteger contra la persecución. Claro, el problema es que en este caso no hay persecución política. Es otro. El problema es que, o sea, tienes dos temas que Alan García tiene que responder. Uno, que recibió $100.000, que está acreditado que lo recibió, y está acreditado que salieron de la caja 2, lo cual no lo convierte en un criminal, pero lo convierte en un objeto de investigación. Pero por supuesto. Porque tiene que aclarar por qué diablos Odebrecht se sintió en la obligación de sacar de la caja Paco Imer $100.000 para pagar. Pero la declaración de Cuba parece ser determinante. Y el otro tema es la declaración de Cuba. Cuba, que está demostrado que participó en el procedimiento de corrupción en el caso de la línea 1 del metro. Se está cogiendo una colaboración eficaz, la cual está pidiendo hace 14 meses. Asesor del grupo aprista 14 meses. Junto con Cornejo. Entonces, el señor aparentemente podría implicar a Alan García. Y yo creo que eso es a lo que le tiene miedo a Alan García. Así es. Porque tú sabes, Mónica, que la colaboración no es que yo digo. Tú puedes decir lo que quieras. Tú tienes que decir y acreditar tus dichos con algún elemento de prueba. Es decir, con transferencias bancarias, con algún tipo digamos, de indicio que te permita constatar la veracidad de tu afirmación. Yo creo que Mónica está teniendo coraje en este momento porque está haciendo un deslinde que siempre tiene sus implicancias políticas internas. No es solamente eso. Me parece muy bien. Yo creo, en primer lugar, no entiendo cómo aquí se debate en el que Julio pide que apoyemos fraternalmente, como se hizo en algún momento con Carlos Roca, cuando coincidimos en que las responsabilidades son individuales. La responsabilidad no puede ser de todo el partido aprista. Y yo creo que Alan García está dispuesto a asumir su responsabilidad individual. Y así debe ser. Pero si están pidiendo asilo. Si están pidiendo asilo, está huyendo, Mónica. Pero lo que pasa es que se han dado otras circunstancias por las cuales yo también pensaría que hay persecución política, pero de parte de la Fiscalía, ¿correcto? Y hay ciertos gestos del Poder Ejecutivo que hacen ver que las cosas no están tan claras. Acuérdate que el pedido de asilo se otorga cuando la situación revierte o tiene sospecha de... Pero, Mónica, el 40% de los presos peruanos tienen prisión preventiva.
O sea, cuando le va a pasar a Alan García lo que le pasa al 40% de los procesados en el Perú, persecución política, no pues. Pero una cosa, para el 40% de las personas que están en estos momentos con prisión preventiva, hay un oficio del Poder Ejecutivo en donde se dice que se cierren las fronteras sabiendo antes de la solicitud fiscal que se va a solicitar la prisión preventiva. Pero eso tiene un sentido, porque ahí no dice capturen a nadie, ahí dice pónganse en alerta. ¿Por qué? Porque los peruanos estamos hartos que se fuguen, pues, se fugó Toledo, se fugó Fujimori. El propio Alan García en determinado momento, cuando tenía razón al comienzo, por el 5 de abril, porque ahí sí tuvo razón, ¿no es cierto? Porque ahí asaltaron su casa, ahí había un golpe de Estado, pero utilizó el cuento del golpe de Estado 8 años para no venir. No quiso venir ni con Pero esa Paniagua. disposición del Poder Ejecutivo que se dio unos días antes, ¿se da con todas las personas acusadas y con todos aquellos para los que se va a solicitar prisión preventiva? ¿Es con todos? ¿Pero qué tiene que hacer el Poder Ejecutivo en esto, Mónica? No Porque entiendo. hubo una disposición del Ministerio del Interior de estar Un en error alerta. evidente, por supuesto, Pero de esos tipo errores político. son los que ponen En en contra tela de de la ley. juicio al No, Poder eso es Ejecutivo, una pues. ilegalidad. Bueno, pero es una ilegalidad. yo quisiera decir Eso lo es siguiente. parte de una Si me persecución permiten política. un ratito, Yo el sí único creo que no está acá soy Pero yo. tú dices que eso es una prueba, Rafael, de persecución política. Exactamente. ¿Cómo vas a impedirle salir a una persona si no hay una medida ni de siquiera la sabía autoridad si había una competente solicitud que le fiscal. impida salir? Bueno, Que haya evaluado efectivamente. pero yo he leído, yo tengo el documento de migraciones por acá, no dice impidan la salida del señor. En ningún momento dicen impidan, estén en alerta porque hay una solicitud. ¿Y cómo sabían que había una en solicitud curso. si todavía la solicitud no había sido presentada? No, pues que eso No, siempre se o sea, informa la previamente. solicitud sí se había hecho, no se había resuelto, pero ya Así estaba hecha. Yo, Y a si raíz de todavía- que y si se todavía había- no había yo sido quisiera, si me resuelta, permite, y si todavía no había sido resuelta, pero es que ¿por qué se escúchame, dispuso eso? es legítimo. Es decir, yo te digo, por ejemplo, nos hemos enterado de casualidad, es decir, que por ejemplo que el señor Graña está afuera y la gente eso le indigna. Nos hemos enterado luego de que el señor Inostroza, que sí tenía un impedimento, se había escapado. Entonces eso eriza a la población y desde el Ministerio del Interior están haciendo lo lógico, por lo menos enterarse de que el señor se está yendo. O sea, si Alan García hubiera querido cruzar la frontera o tomar un avión, la Policía de Migración decía, por si acaso, hay una solicitud, el señor está saliendo del país, después no nos echan la culpa a nosotros. El señor se está yendo. Y qué casualidad que el primero con el que lo hacen es Alan García, es una ¿no? muestra de eficiencia. el único. Ese es el tema. Es el No, tema. el único. Pero yo quisiera, Si ese, me fuese un permite, Rafael, procedimiento, si ese fuese un procedimiento regular con Así es. todos los ciudadanos Ahora, lo que yo no están sé es si involucrados usted- en yo no sé si delitos de ustedes ustedes son están corrupción. hermanados en la defensa de Alan García. Y yo quisiera decir una sola Y cosa, yo creo que Rafael. ustedes están hermanados Ese con la la- fiscalía y con, Puede y ser. con todo el Bueno, en sistema buena hora. que está En buena dinamitando hora. el sistema Con la corrupción. mayoría- Se dinamita con la el sistema mayoría- corrupción. Con la mayoría Defendiendo pro a los referéndum, probablemente. se dinamita Yo el no sistema hago idea. corrupción. Yo no he trabajado jamás ahí. Se dinamita el sistema corrupción No, pero- cuando el sistema no utiliza Pero, el debido proceso. pero Porque usted esto, tiene- ¿qué es lo que ocurre? Usted Porque tiene responsabilidad de finalmente- corrupción, Rafael. porque- Yo te respeto a ti porque tú has sido secretario general del partido, una personalidad que está acá en el Congreso. Pero el caso de Horacio Canepa, 86 arbitrajes Ese es- en la Cámara de Comercio. ese es un problema de Pero si el Horacio. financista del partido, por Ese es un favor. tema. Mira, vamos aquí- a ver, ¿qué van a hacer sobre eso? Yo lo separé. del Tú lo partido. separaste, me Así parece es. muy bien. Yo lo separé del partido. Ya, muy bien. Entonces, aquí hay ¿Hace que cuánto separar. tiempo lo hay que- separaste? inmediatamente se conoce el tema. Ya. Aquí hay que separar la paja del trigo. Así es. ¿Ya? ¿Y sabes por Hay qué? que separar la paja, viene a ser Odebrecht, ¿no? Exactamente. Claro, no aquí, cualquier fíjate, cosa. aquí Odebrecht y todas las empresas asociadas a Odebrecht que hoy día tienen medios de comunicación están dinamitando el sistema de corrupción. Y están siguen utilizando, ganando están procesos de utilizando selección. el O sea, ego. La el prensa ego es culpable. y están utilizando. No, eso no lo he dicho yo. Ya, ya. pues, pero Yo no he Los dicho medios de eso. Y comunicación. siguen Pero ahora ganando se yo he procesos dicho- de selección. Escúchame, ¿ah? lo que yo no he entiendo. dicho que la pero prensa, sí, yo he dicho pero, los, o sea, se los medios de quejan. comunicación que son empresas. O sea, la patronal. Estoy hablando de empresas Ya, pero yo no que entiendo- tienen una estrategia, que es la de dinamitar el sistema corrupción. Como muy bien lo ha Ya, expresado pero Nicolás. escúchame, yo lo he creo dicho, yo que lo he están dicho utilizando, acá, están yo lo he utilizando dicho el acá. ego de algunas personas. Están utilizando cuando el ego de una persona Montesinos- y están cuando Montesinos deteriorando el peso de la ley. Ese es el Escúchame, problema. Rafael, cuando Montesinos construyó un sistema de control de la sociedad peruana, parte de eso era el control de los medios de comunicación. Yes. Y parte de eso era controlar un medio de comunicación que era solito más importante que todos los otros juntos, América Televisión. ¿Está bien? Cuando terminó es el gobierno de Fujimori, lo que debió hacerse es poner a licitación pública esa licencia. Eso debió ocurrir. Y no les dio la gana de poner a licitación. Y luego, cuando la Procuraduría pide que Canal 4 sea tercero civilmente responsable, la Corte Suprema decide que no era tercero civilmente responsable. Y Canal 4 termina en manos
de un grupo hegemónico que controla hoy y del cual es accionista mayoritario y principal el señor Graña, los medios de comunicación. Pero ¿quiénes lo han ayudado a eso? La señora Lourdes Flores, el señor Alan García, que se pelea y se amista, y están en ese juego. Y la propia Keiko Fujimori. ¿Qué hacía reunido Vicente Silva con el director del diario El Comercio y la señora Mercedes Arauz? A ver, explíqueme. Era el poder reunido. El amigo de Keiko reunido con el medio de comunicación más importante, reunida con la mejor amiga de Pedro Pablo Kuczynski. Qué bueno que hayamos ya identificado. Ahora qué se bueno, quejan de eso si ustedes lo han construido. Qué bueno que hayamos identificado que el principal enemigo del sistema anticorrupción son los medios de comunicación vinculados a este grupo hegemónico, monopólico, casi monopólico. Y qué bueno que hemos visto cómo utiliza el ego de ciertas personas en diferentes instituciones sobre el peso de la ley. Pero hagan una investigación. Entonces, ¿por qué nadie se atreve a hacer una investigación sobre cómo fue la transferencia? Porque no ocurrió lo que debió ocurrir, ¿no es cierto? Que se ponga a licitación pública esa licencia, que era lo correcto en ese momento, ¿no es cierto? Y cómo fue todo el proceso para que ese medio de comunicación tan importante termine en manos de quienes son ahora sus propietarios. Hay que hacer esa investigación. Pero nadie se atreve, porque el mensaje al señor Almeida. Porque el mensaje al final, y en el que todos se van a solidarizar, están yendo contra la libertad de prensa. Ponen y sacan presidentes, ponen y sacan fiscales de las naciones, ponen y sacan... Yo hablé del medio de comunicación. Y sacan a quien quieren. Y Julio al toque sacó y dijo... Vamos a terminar. Están yendo en contra de la prensa. Es decir, están quitándonos nuestra libertad de opinar. Tenemos que terminar por el día de hoy. Yo quiero que terminemos para que no digan... aliados, que quede claro que ahí falta autocrítica. Y aquí están aliados con el sistema que está dinamitando el sistema de corrupción. Un minuto, por favor. Mónica Yaya, un minuto, para que no se diga que hay discriminación acá antiaprista. Ok. Hay autocrítica, es por eso que nosotros, los apristas, consideramos que es una imposición que llevemos adelante en nuestro Congreso Nacional. Una vez pasado esto, que se calmen las aguas, vamos a llevar adelante nuestro Congreso Nacional, eso en primer lugar. En segundo lugar, si Alan García es responsable, Alan García tendrá que pagar por su responsabilidad. Esto es una asunción de responsabilidades individual, nunca contra los partidos políticos, por favor. Un partido político no puede ser calificado jamás como una organización criminal. La organización criminal es Odebrecht, es Graña y Montero, es Málaga, que siguen ganando procesos de selección, ¿correcto? Y finalmente, yo no digo que porque enviaron el oficio es un procedimiento, ¿no?, para evadir la acción de la justicia. Lo que yo digo es que cuando la justicia se aplica sesgadamente, deja de ser justicia. Nada más. Bueno, y vamos a seguir con esta discusión todo lo que sea necesario. Todos, ¿no? ¿Ah? Un minuto a todos para poder terminar. No, ya no tenemos tiempo. Bueno, pero tú eres caserito, te invito todas las semanas. Yo solamente una sola cosa, ¿no? Me parece que el tema de la prensa y de los medios es un tema que debe ser discutido públicamente, sí. Pero si se mueren de miedo todos, mueren de miedo. Si tú traes a alguien, debatimos. Te peleas con el comercio, no te estoy diciendo a ti, te peleas con el comercio, te fregaste. Ya, pero, ¿me entiendes? O sea, ese es el miedo que la gente tiene, que los políticos prefieren entenderse con ellos. Y ahora se quejan. Y felicito lo dicho por el señor Yamashiro hoy día respecto a la sanción o la separación del señor Horacio Canepa. Me parece que eso significa de que hay también fuerzas moralizadoras en los partidos. Terminamos por hoy. Y vamos a seguir con esto. Gracias por mi minuto. No, vamos a seguir, Rafael. Gracias por mi minuto, Nicolás. Es que ha dicho...